En el mundo hay muchas maneras de expresar una idea, sentimiento o simplemente una forma de pensar. Uno de estos es la literatura. La literatura es la escritura que posee el mérito literario y privilegia la literalidad, en oposición al lenguaje ordinario. Esta a su vez se divide en géneros que se les llaman géneros literarios, que son distintos grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido. ¿Cuáles son? Tres clases de géneros. El primero, el género épico, actualmente asimilado al género narrativo. En su origen, fue el género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. ¿Cuál es su origen? El origen del género narrativo se dio principalmente en las primeras epopeyas durante la literatura de la antigua Grecia, donde podíamos encontrar narraciones verdaderas, aventuras épicas creadas por Homero, como lo son la Ilíada y la Odisea, en donde podíamos encontrar un héroe, en este caso Odiseo, que se destacaba por sus acciones heroicas en su intento de regresar a Ítaca para reencontrarse con su esposa amada. En ese género literario en el que el autor utiliza un narrador para contar una historia, puede ser sucesos reales o ficticios. Utiliza la prosa en sus formas de narración y descripción. Son dos tipos de narraciones que maneja: son imodiogénico, narrador protagonista. Narra en la primera persona, es el mismo protagonista el que narra su propia historia. Y tradiegético, narrador testigo. Habla de la primera persona, es capaz de narrar según lo que ve, es ficticio. Extradigético, narrador omnisciente. Está fuera de la historia y conoce los sucesos detalladamente utilizando la tercera persona. Tipos de personaje. Protagonista. Es el personaje principal que sale en el principio y hasta el fin de la historia. Antagonista. Es el personaje que se opone a las ideas del protagonista. Secundarios. Acompañan al personaje principal y forman parte de la historia. Incidentales. Pueden ser el mismo protagonista y se desaparecen y aparecen de la historia. Tiempos narrativos. Lineal. Se narra los hechos desde el principio hasta el fin, con inicio, nudo y desenlace. Cronológico. Es cuando los hechos son narrados de forma lógica. Atmosférico. Se refiere a las condiciones climatológicas de un lugar donde ocurren los hechos. De anticipación. Es un tiempo muy ligado a la imaginación y adecuación, ya que tiene la difícil labor de contar lo que supuestamente sucederá en el futuro. Prospección o flash forward. Es un salto de la historia hacia el futuro. Se narra los hechos que sucederán. Retrospección o flashback. Es un salto en la historia hacia lo sucedido. Se narran los hechos pasados. Esta a su vez se divide en subgéneros narrativos. La epicidad, referida a las enseñanzas de uno o más héroes y las luchas reales o imaginarias en las que ha participado. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de su pueblo. La epopeya. En una edad antigua de carácter mítico, sus personajes son dioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentra la Ilíada y la Odisea. Cantar de Gesta. Cuenta enseñanzas realizadas por los caballeros de Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo, como el Cantar de los Nibelungos o el Cantar de Midgard. El cuento, una narración breve basada o no en los hechos reales, inspirada o no en los anteriores escritos
o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. La novela, una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar el placer estético a los lectores con la depresión o pintura de sucesos blanques interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. En la forma literaria más practicada en la actualidad, existe una gran diversidad de tipos o géneros de novelas. La fábula, composición literaria breve en la que los personajes casi siempre son animales que presentan características humanas, como el hablar. Estas historias incluyen una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suelen figurar al final del texto, por lo que se considera que posee un carácter mixto, narrativo y didáctico. El género lírico. El género lírico en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Hay también textos líricos en prosa poética. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaba acompañándose con un instrumento llamado lira. Su forma más actual es el verso y la primera persona. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos, entre otros. Lenguaje lírico. El género lírico se caracteriza por tener la presencia de los siguientes componentes. Hablante lírico. El hablante lírico es el ser ficticio que transmite sus sentimientos y emociones en el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Para expresar su mundo interior puede adoptar tres actitudes: la actitud carmínica, una actitud enunciativa y actitud apostrófica. Objeto lírico. El objeto lírico es la persona, objeto o situación que origina los sentimientos en la voz poética. Géneros líricos. La lírica corona de la Grecia clásica. Oda, himno. Canción. El poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. Himno. Una canción muy exaltada, religiosa, nacional o patriótica. Oda. Un poema reflexivo y meditativo que tiene a exaltar y elogiar un tema o asunto. Elegía. Un poema meditativo y melancólico. Eclógaga. Un poema bucólico. Sátira. Un poema mordaz. Epigrama. Un poema mordaz, conciso y generalmente escrito en verso. Romance. Un poema narrativo caracterizado de la tradición oral, compuesto usado las combinaciones métrica o mónica. Género dramático. Género dramático fundamentalmente ligado al teatro. El género dramático tuvo su origen en Grecia, al comienzo de las representaciones teatrales, estando relacionadas con el culto a Dion, dios del vino y la alegría, y la poesía, por lo tanto, un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esta deidad o divinidad. Más tarde, fueron introducidos cambios en los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente tal. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Sofo, Eurípides y Esquilo. Géneros dramáticos son las distintas variedades del drama u obra de teatro. Consistía por diálogos entre personajes y con un cierto orden. En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que sin que el autor lo presente ni lo escriba, y sin que diga qué hacen o sienten. Dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. La tragedia
en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. El melodrama, en el que los aspectos sentimentales, patéticos o a los crimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Como podemos ver, la literatura está compuesta por varios y alucinantes elementos como son los géneros literarios, y estos a su vez contenidos subgéneros de los cuales podemos apreciar y disfrutar cuando leamos algún libro o texto que contengan estos elementos. Gracias.